Bien, estamos de vuelta con Fernando Cáceres, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto, para hablar sobre cuáles son los principales problemas que hoy encuentra la industria de las telecomunicaciones. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Buenas noches, Enrique. Fernando, cuéntanos, ¿cómo va especialmente? Empecemos por el tema de las antenas, ¿no? Porque este es un tema que por un lado es muy mediático, ¿no? Mucha gente le preocupan las antenas porque piensan que generan cáncer y, en fin, esto ha generado pues que muchos alcaldes no den permisos para poner nuevas antenas porque les preocupa pues que los vecinos se quejen, y esto genera una serie de dificultades por el lado de las empresas de telecomunicaciones. Cuéntanos cómo va el tema. Correcto, Enrique. Más del 80% de las personas en realidad no sabe cómo funcionan las antenas, pero cuando tú preguntas a las personas si es que quieren y les explicas que esto va a tener un efecto en la señal, te dicen que más del 70% te dice que no quisiera que se retiren las antenas. Entonces, hay una necesidad obvia, natural de la gente por tener una buena señal, y sin embargo, del otro lado, por el miedo que se ha creado a las antenas, hay también un problema político donde el alcalde sale, ¿no?, y dice: yo soy el defensor de la salud de los vecinos, y por tanto, como hay miedo, entonces yo digo, se prohíben las antenas a través de distintas modalidades. Una modalidad puede ser: no regula un procedimiento. Claro. San Isidro, Miraflores, San Borja, son las más cautas, en el sentido de: hay una ley que tengo que cumplir, pero yo lo que hago es no la regulo en mi texto único de procedimientos administrativos de la municipalidad, y entonces cuando las operadoras quieren pedir un permiso, no se puede. Otras son más audaces. Ajá. Y van incluso y ponen dentro de su norma municipal licencias, por ejemplo, sociales o licencias de obra, como si se tratara, por un lado, de una edificación Ajá. nueva, ¿verdad? Y por el otro lado, como si se tratara de un proyecto extractivo. Claro. Es algo así como si estuviésemos viviendo conga, pero en San Isidro. Pero a nivel local. Pero además, eso es ilegal, ¿no? Porque por un lado, a ver, las municipalidades que no están regulando esto en sus tupas y en sus procedimientos, están incumpliendo con la ley, porque este tema lo deberían tener regulado, y las que están imponiendo estos requisitos adicionales imponen requisitos que no están en la ley, entonces ambas están actuando de manera ilegal, ¿cierto? Sin duda. Ahora, tú tienes una nueva ley de la mitad de este año que teóricamente iba a solucionar este problema. Ajá. Pero esa ley también necesita ser incorporada a través de una norma, y el diablo está en los detalles, dentro de la regulación de la municipalidad, cosa que no se viene haciendo. ¿Qué decía esa ley? Esa ley lo que te dice es: mira, en vez de presentarme un procedimiento para yo tenerte que dar el permiso, donde se encontró, por ejemplo, que 6 de 11 requisitos eran ilegales. Ya. Ellos lo que te decían es: ahora va a ser de aprobación automática sujeta a revisión posterior. Pero eso no funciona si no hay reglamento, uno, y dos, no funciona si la municipalidad no lo incorpora dentro de su propio texto de procedimientos administrativos. Claro. Entonces, en la práctica, digamos, no es que se haya caminado hacia una solución, sino que estamos básicamente igual. Hemos conversado con operadoras y les decimos: ¿qué pasa en la práctica cuando ustedes van y les explican todo esto a un alcalde que obviamente está sujeto a una legalidad? Y dicen: miren, antes de las elecciones nos decían, ¿saben qué? Vuelvan después, ¿no? Yo he escuchado lo mismo. Vuelvan sí. después, porque ahorita la verdad es que... Y decía, pero ¿sabe qué? Se da cuenta que la antena actual, digamos, ya no es, digamos, va una empresa grande y le dice: ya no es la antena grande visible la que tengo que instalar, ahora es una que es de Son tamaño de un unos platos plato. ahora, ¿no? sí, claro. Señor, le te dice: das ni cuenta. si siquiera fuera el tamaño de un lapicero, le voy a dejar instalar hasta después de las elecciones. Claro. Está por verse si pasar las elecciones el tema va a mejorar. Claro. Pero y acá viene algo bien interesante, y que es propio de toda la política en general, Enrique. Y es: si tú tienes una base de pobladores renuentes a determinado acto, el político va a responder, digamos, saliendo al frente como el defensor de esa población. Claro. Lo que hay que hacer, y eso se los he planteado a algunas operadoras, es: hagan una campaña, pero creen un mecanismo, por ejemplo, una aplicación, un mecanismo online, para que las personas podamos medir a cuánto del límite máximo permisible estás allí donde te encuentres. Claro. De repente no puedes hacerlo todos los días porque es muy caro, pero de repente una medición, digamos, en un radio de 3 cuadras, que sea, por ejemplo, una vez al mes, le va a permitir, como existe en Colombia, a el usuario decir: ah, mira, estoy a 1%, estoy en una zona segura, ¿no? Para empezar así a limar esta base de problemas que crea un problema político. Claro, y para efectivamente, como, digamos, para empezar a difundir información sobre este tema, porque lo que es cierto y que mucha gente no sabe es que no existe ningún estudio concluyente que demuestre que las radiaciones que emiten estas antenas efectivamente te pueden producir algo como cáncer, ¿cierto?
Es cierto. Ahora, también es cierto que las antenas, por ejemplo, de radiodifusión en general tienen una mayor carga de radiación no ionizante que las antenas de telecomunicaciones. Es decir, el riesgo cero no existe. Claro. ¿No? Y por eso me iba al tema Conga, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer es regular o, digamos, ver cómo nos conducimos de acuerdo con límites máximos permisibles. Entonces, si los estudios te dicen, oye, estás a 1% del límite máximo permisible, pues en realidad estás en una zona segura. Claro. Y deberías confiar en la tecnología y en la técnica. De acuerdo. Ahora, el tema de las antenas es, si quieres, el más mediático, pero hay otros bien graves. En el caso de la TV paga, ¿no? El cable, tienes un problema de informalidad enorme y que es particularmente grave en el Perú cuando lo comparas con otros países de la región, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. En televisión paga y en Internet tienes una alta informalidad, ¿no? Una informalidad tan alta que en realidad agrede la expansión del negocio. Yo he conversado con las operadoras y me dicen, mira, si tuviéramos una menor informalidad en este negocio, nosotros podríamos estar en capacidad de expandirnos más. En otros negocios no. En otros negocios de repente la informalidad es 3%, 4%, pero cuando hablas de una informalidad de casi el 50% en televisión, claro, y de más de 20% en Internet, entonces sí hablas de algo que le pega a la ecuación económico-financiera. ¿De cuánto, cuál es el porcentaje de informalidad en Internet? El cálculo hacia este año es de aproximadamente 21 a 23%. Ya, es bien alto, de televisión también, claro, es más o menos 48.5%, claro, con proyección a 50%, ajá, que nos convierte prácticamente en los líderes de la región en términos de informalidad. De acuerdo. ¿No? Tú tienes, por ejemplo, hay una modalidad que se repite tanto en televisión como en Internet. Es el usuario que recibe el servicio de manera formal y se convierte en un revendedor. Es el usuario que se convierte en empresario informal. Ya. O sea, y eso pasa en televisión y pasa en Internet. O sea, yo contrato el servicio y después a través de alguna repetidora o de algún instrumento de este tipo se lo revendo a mis vecinos. Exactamente. Pasa, por ejemplo, en televisión, una operadora me decía, mira, tienen el servicio, yo se los vendo, y después ellos lo replican, dificultan mi señal porque choca una señal con la mía. Claro, la ensucia. Y sin embargo, cuando yo voy al regulador a que haga algo, porque ese usuario, ¿no? Digamos, no es alguien que tiene una concesión que debería ser MTC, el OCIPTEL no actúa de la manera como debería actuar. Claro. ¿Sí? Porque el Estado ahí debería cumplir el rol, si quieres, de policía, ¿no? Claro. De decir, oye, te estás robando la señal, yo te sanciono. Ese caso ya no es el caso de un usuario. Exacto. Ese es el caso de un empresario informal. Claro, de ¿Sí? acuerdo. De acuerdo. Antes que nos gane el tiempo, yo quería hablar sobre otro tema, que es la penetración de la red 4G, ¿no? Ustedes sostienen que ahorita esto enfrenta un problema por sobreregulación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Enrique, lo que hay que ver en un momento en que ya tenemos 4 grandes jugadores en el mercado, y donde la gente percibe vía la publicidad, por ejemplo, que hay competencia y que hay planes, que hay agresividad de parte de las operadoras, hay que ver que el camino hacia el cual nos dirijamos no es simplemente inerte, depende de lo que hagan los reguladores. En Estados Unidos tenemos una penetración de la 4G de menos de 20%, 19%, mientras en Europa de alrededor de 2%. Ya. Si tú comparas el tamaño de los jugadores europeos, tú te darás cuenta que sumas a los más grandes y no llegas al tamaño de uno de los jugadores más grandes de Estados Unidos. Ajá. ¿Sí? Entonces, hay una gran desproporción. ¿Y a qué vamos? A que si tú caminas hacia un lado más intervencionista, puedes efectivamente tener mejores precios. Claro. ¿No? Entonces, la realidad es que Europa tiene mejores precios que Estados Unidos, pero en Estados Unidos se habla 5 veces más y se transmiten 2 veces más de datos. Claro. Entonces, el OCIPTEL tiene que tener en cuenta que cada vez que dé una norma, por ejemplo, el tema de prohíbese los contratos bloqueados. Exacto. Como si la libertad no estuviera en escoger si quiero bloqueado o desbloqueado. De acuerdo. No, la libertad viene ahí, no viene después cuando tú me dices solamente el contrato desbloqueado. Ese tipo de medidas tienen un efecto en hacia dónde va el mercado. De acuerdo, porque eso tiene un costo, ¿no? O sea, cuando yo obligo a la empresa a vender solamente en una modalidad, lo que estoy haciendo es le estoy volviendo menos rentable su operación, ¿no? Y en consecuencia, como va a ser menos rentable, también va a ofrecer va a dejar de ofrecer otra serie de prestaciones, como tú dices, no sé, en Estados Unidos hay mayor tráfico de datos, probablemente hay mayor cobertura, en fin, ¿no? Digamos, como sabemos, no hay almuerzo gratis. Claro. Si tú miras, por ejemplo, lo que es la figura de los operadores móviles virtuales, los revendedores que van a entrar, se dice que Falabella va a entrar, se dice que Virgin va a entrar, Exacto, a revender chips
¿no? Combos de voz, de datos. Si tú miras eso, te darás cuenta que de pronto mañana puedes tener 20 operadores en el mercado, ¿no? Y entonces va a salir el regulador a decir, hemos logrado competencia. Un ratito, no estás hablando de un mercado de galletas. Exacto. ¿Sí? Tú necesitas tener jugadores que vengan a invertir en red, que es una de las grandes, de los grandes déficits que tenemos actualmente, que tenemos que atraer gente que venga a invertir en red. Lo demás puede coexistir o puede ser que venga después de. Pero si tú tomas una decisión de privilegiar, por ejemplo, al chiquito, simplemente para después poder decir, tengo 20 jugadores, claro, vas a ir por el camino equivocado y muy probablemente no tengas ni mejor red, ni mejores precios, ni mejor calidad. Claro, porque lo que pasa es que en este país hay una confusión, ¿no? La competencia es muy buena, pero lo más importante no es que hayan 20, 30 o 40 competidores. Lo más importante es que el resultado de la competencia sea mejores precios y mejores productos. Entonces de nada te sirve forzar a que hayan muchos más competidores si tus precios y si los servicios no van a mejorar también, ¿no? Y ese tamaño, digamos, idóneo, entre comillas, porque no existe la idoneidad en tal sentido, depende de cada mercado. O sea, tú tienes un mercado donde de pronto lo ideal es que hayan muchos jugadores y de pronto tienes otro mercado que, como requieres tanta inversión en costo fijo, requieres, de repente no 2, pero sí requieres unos 4, pero si te vas a 20, todo termina mal. De acuerdo. Entonces, yo creo que hay que dotar, digamos, a las decisiones regulatorias de mucho más calma, de pensarlas no en términos políticos ni en aplauso fácil, sino de pensarla en términos de, oye, ¿cómo hago que mis usuarios tengan un mejor servicio, una mejor calidad y que caminemos hacia un mercado con mayor innovación y también con mayor penetración de las redes más de mayor gama? De acuerdo, perfecto. Fernando, gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.